a vivir en una familia unida y en un ambiente moral favorable al desarrollo de la propia personalidad, el derecho a madurar la propia inteligencia y la propia libertad a través de la búsqueda y el conocimiento de la verdad, el derecho a participar en el trabajo para valorar los bienes de la tierra y recabar del mismo el sustento propio y de los seres queridos, el derecho a fundar libremente una familia, a acoger, educar y a los hijos haciendo uso responsable de la propia sexualidad. Fuente y síntesis de estos derechos es, en cierto sentido, la libertad religiosa entendida como derecho a vivir en la verdad, en la propia fe y en conformidad con la dignidad trascendente de la propia persona. Tercera parte, relaciones entre ley civil y ley moral. Es de hecho, es por ello que la encíclica Evangelium Vitae dedica varios números a recordar la doctrina tradicional sobre cuáles deben ser las relaciones entre la ley civil y la ley moral, que reconozcan la existencia y garanticen la tutela de los derechos humanos esenciales y originarios, de los que la fundamental es la vida. Vivimos en un nuevo contexto en el que amplios sectores de la opinión pública justifican algunos atentados contra la vida en nombre de los derechos de la libertad individual, y sobre este presupuesto pretenden no solo la impunidad, sino incluso la autorización por parte del Estado con el fin de practicarlos con absoluta libertad y además con la intervención gratuita de las estructuras sanitarias. En este contexto, donde es necesario recordar las relaciones ley civil y ley moral, elementos fundamentales de las relaciones entre ley civil y ley moral. El primero de los atributos de estas relaciones es la diferencia. La ley civil y la ley moral no obedecen a la misma lógica práctica. El cometido de ley civil y de la ley moral es diverso y de ámbito más limitado que el de la ley moral. La ley civil posee tanto una forma ético-práctica específica como un ámbito de aplicación diverso. El objeto formal de la ley civil es hacer posible la vida de los hombres en comunidad. Sin embargo, la ley moral no es otra cosa que la luz del intelecto o de la razón práctica que ordena los actos de cada uno de los hombres al fin de la vida humana. La felicidad la distingue de lo que es bueno o malo en las acciones humanas. Contiene los principios que orientan el obrar humano hacia el bien, que perfecciona el agente hacia la virtud moral. La ley moral regula el obrar mirando a la bondad de los propios actos, y la ley civil regula las relaciones entre los individuos mirando el bien común. Por supuesto, la bondad de los propios actos incluye el hacer el bien a los demás, y aunque la acción civil no se propone hacer buenos a los hombres, la acción legislativa tiene una responsabilidad en promover y favorecer las condiciones en las que esto sea posible. Lo que se prohíbe por la ley civil es relevante en el plano moral, pero no necesariamente al contrario. Lo que es relevante y grave para la perspectiva moral no debe ser regulado por esa sola razón por la ley civil. La ley civil a veces deberá tolerar, en aras del orden público,
lo que no puede prohibir sin ocasionar daños más graves. Sin embargo, los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados por parte de la sociedad civil y de la autoridad política. La función de la ley civil está en completa conexión con la tarea de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. La misión de la ley civil consiste en garantizar el bien común de las personas mediante el reconocimiento y la defensa de los derechos fundamentales, la promoción de la paz y de la moralidad, es decir, el bien común político es la medida de valoración ético-política de las leyes civiles. Ya Juan 23, recogiendo múltiples intervenciones magisteriales de sus antecesores, ligaba absolutamente la consecución del bien común con la necesidad de garantizar los derechos fundamentales. En la práctica moderna se considera realizado el bien común cuando se han salvado los derechos y los deberes de la persona humana. De ahí que los deberes fundamentales de los poderes públicos consisten sobre todo en reconocer, respetar, armonizar, tutelar y promover aquellos derechos y en contribuir por consiguiente a hacer más fácil el cumplimiento de los respectivos deberes. Tutelar el intangible campo de los derechos de la persona humana y hacer fácil el cumplimiento de sus obligaciones. Tal es el deber esencial de los poderes públicos. Respecto a su naturaleza limitada, la Evangelium Vitae añade: en ningún ámbito de la vida la ley civil puede sustituir a la conciencia ni dictar normas que excedan la propia competencia. El segundo de los atributos es el que se refiere a la necesaria conformidad de la ley civil con la ley moral, reconocida por otro lado por la cultura jurídica que comparte la visión de la preeminencia de los derechos humanos sobre las leyes. Como dice Centesimus Annus, existe una fundamental congruencia entre la verdad sobre la persona humana y la cultura moderna de los derechos del hombre, especialmente evidente en el principio de subordinación de la democracia al derecho a los derechos humanos. A este respecto, M. Ronheimer afirma que la Evangelium Vitae no pretende poner en duda la legitimidad de los mecanismos mayoritarios democráticos, no pretende ni siquiera afirmar más sencillamente que una ley que no esté en plena consonancia con la ley moral resulte ipso facto ilegítima. La encíclica no establece una contraposición entre democracia o cultura de los derechos del hombre de una parte y ley moral por otra. Declara por el contrario que el derecho civil y en particular las constituciones comprensivas de los derechos fundamentales de la persona contiene una dimensión moralmente relevante, expresión de esa verdad sobre el hombre que al final es también medida de legitimidad para cada decisión tomada democráticamente por mayoría. El poder de Estado está subordinado, por tanto, al reconocimiento y a la garantía de los derechos de la persona, y la mediación entre exigencias morales y orden jurídico político se realiza a través del derecho constitucional en cuanto comprensivo de los derechos fundamentales de la persona. Esto supone que, aunque las leyes justas son siempre mejorables, al menos desde una perspectiva
jurídica meramente técnica, y las leyes inicuas son inicuas también en mayor o menor medida. Existe siempre una distancia insalvable entre las primeras y las segundas. Las leyes que reconocen el derecho al aborto y a la eutanasia implican un trato desigual de las personas que componen la sociedad, puesto que no reconocen el derecho original y primario de la vida a todos los miembros de la misma manera. Es por supuesto que estas leyes, además de ser contrarias a la ley moral, niegan la protección civil de los derechos fundamentales de las personas y en consecuencia son leyes injustas y por tanto carentes de valor jurídico alguno. Por esta razón, aquellos magistrados que no reconozcan los derechos del hombre o los atropellen, no solo faltan ellos mismos a su deber, sino que carece de obligatoriedad lo que ellos prescriban. También podemos destacar múltiples afirmaciones en este sentido del propio Santo Tomás de Aquino, que a su vez cita a San Agustín. La ley humana es tal en cuanto está conforme con la recta razón y por tanto deriva de la ley eterna. En cambio, cuando una ley está en contraste con la razón, se la denomina ley inicua y sin embargo en este caso deja de ser ley y se convierte más bien en un acto de violencia. Y añade, toda ley puesta por los hombres tiene razón de ley en cuanto deriva de la ley natural. Por el contrario, si contradice en cualquier cosa a la ley natural, entonces no será ley sino corrupción de la ley. Las leyes injustas se pueden clasificar en 4 grupos. Leyes que pretenden regular el comportamiento que no son relevantes para el bien común. Las leyes que lesionan o privan de la necesaria tutela bienes o derechos que pertenecen al bien común, los derechos fundamentales de la persona, el orden público, la justicia, etc. 3. Leyes no promulgadas legítimamente. 4. Leyes que no distribuyen de manera equitativa y proporcional entre los ciudadanos las cargas y beneficios que se derivan de la vida en común. Nos encontramos en este caso ante las leyes injustas por la segunda razón, al menos. A estas, como a las primeras, se impone la objeción de conciencia. Esta y otras cuestiones morales son tratadas a continuación. 4ª parte. Cuestiones morales que aparecen en estas relaciones. Analizamos ahora algunas cuestiones de naturaleza moral que aparecen en relación con estos principios enunciados, como son la objeción de conciencia, la participación en las mal llamadas leyes imperfectas. 3. La colaboración con acciones malas y los actos intrínsecamente malos. Objeciones de conciencia. Podemos comenzar recogiendo el testimonio de las comadronas de los hebreos, descrito en el libro de Éxodo, que se opusieron al faraón que había ordenado matar a todo recién nacido varón. Ellas no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños. Las mujeres de Israel muestran en esta escena una valentía admirable, inmersas en el inmenso sufrimiento de la esclavitud. Velaban por cada miembro de la familia, desafiando el mandamiento del faraón que había ordenado la muerte de todo recién nacido. Entonces Faraón dio
a todo su pueblo esta orden: todo niño que nazca lo echaréis al río, pero a las niñas las dejaréis con vida. Shifra y Puá se asistieron y no tardaron en ser llamadas al orden, debiendo explicar su desacato. Llamó el rey de Egipto a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto y dejáis con vida a los niños? Respondieron las parteras a Faraón: es que las hebreas no son como las egipcias, son más robustas, no necesitan de parteras, hacen nacer a sus críos sin ayudas, o quizás aman la vida y por ello hacen nacer, y antes que llegue la partera ya han dado a luz. Las leyes inicuas que atentan contra los derechos fundamentales establecen una grave y precisa obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia. Esta objeción pertenece a la historia de la vida de la Iglesia desde siempre, especialmente en sus comienzos, cuando la comunidad cristiana vivía en un contexto social que rendía devoción al César y por tanto encontraba constantemente conflicto con el culto debido a Dios mismo. La experiencia de la Iglesia es que esta objeción comporta en ocasiones graves consecuencias para la persona que la practica, incluso cuando este ejercicio debería siempre reconocérsele como derecho fundamental. Son muchas veces las legítimas aspiraciones de progreso personal o el deseo de conservar una posición alcanzada tras el esfuerzo de muchos años los que pueden estar en juego. Sin embargo, el magisterio reafirma su enseñanza. En el caso, pues, de una ley intrínsecamente injusta como es la que admite el aborto o la eutanasia, nunca es lícito someterse a ella ni participar en una campaña de opinión a favor de una ley semejante, ni darle el sufragio del propio voto. A este respecto ofrece mucha luz la célebre sentencia de Séneca, que reconoce admirablemente la lógica de una moral antes de nada se niega a realizar actos deshonestos. Siempre es peor para la persona cometer una injusticia que padecerla. Esta acción puede ser malinterpretada como una desobediencia a la autoridad legítimamente constituida, y esa suele ser la tentación de los gobernantes. Sin embargo, hay que destacar que la persona que realiza la objeción de conciencia cuando se encuentra en una situación en la que percibe la posibilidad de una negación de algún valor fundamental, no lo hace como mera expresión de su criterio particular, sino en el convencimiento de que la vulneración de este principio es algo que ni él ni nadie nunca debería realizar. Su actitud se sale de la esfera de lo privado, su acto tiene una dimensión pública. El objetor cree que existe una verdad superior que todos deberían reconocer. La objeción de conciencia posee además una eficacia específica en un contexto en el que la conjura contra la vida se manifiesta precisamente gracias a la complicidad de todos los agentes que medien en las acciones contra ella. El objetor, con su resistencia a participar en esa cadena de acciones, denuncia su maldad al tiempo que impide que éstas se sucedan impunemente. Las mal llamadas leyes imperfectas
Este apartado de la Evangelium Vitae ha despertado un gran debate al ser inadecuadamente entendido por muchos autores como una abusiva utilización del principio del mal menor. En algunos países como Polonia, donde la cultura social contra el aborto ha tenido una vigencia suficiente como para no permitir su despenalización, no se termina de comprender adecuadamente el contexto que se está describiendo en estos casos. Nos situamos en una situación determinada. Un parlamentario se encuentra ante la votación de propuestas legislativas que limitarán los daños de una ley abortista en vigor, de manera que al ofrecer su apoyo, su propósito es limitar los efectos negativos que esa ley está produciendo. Como puede observarse, la acción del parlamentario no precisa de la elección de ningún mal moral, sino que consiste en optar por eliminar todos los efectos negativos que se pueda de una ley injusta que está ya vigente y que no es posible derogar. Entre las acciones que baraja el parlamentario no hay ningún mal por el que optar. En este caso, tanto el mal mayor como el menor lo causaron otros, cuya acción no puede ser totalmente impedida por el parlamentario. Todo esto puede equipararse al principio del mal menor ante males evitables. Hay que elegir el menor de ellos. Todo esto no puede equipararse al principio del mal menor. Ante males evitables hay que elegir el menor de ellos. A este respecto, se percibe una tendencia ascendente en la pretensión de justificar multitud de actos aplicando el principio del mal menor, pero la utilización de este principio es solo posible en circunstancias de excepción y en un contexto que presuponga la exigencia de una verdad moral objetiva. Este principio solo es aplicable en el contexto de una ética que afirma que la diferencia entre mal moral y todos los demás males no es cuantitativa sino esencial. El mal moral es el peor de los males. No se trata de los males que se pueden incurrir por la elección, sino de la elección en sí misma. En una elección mala, la persona que hace mala a sí misma, se hace mala a sí misma según una moral de primera persona que podemos ver recogida admirablemente en la célebre sentencia de San Gregorio de Niza. Mediante nuestras acciones nos convertimos en cierto modo en nuestros mismos progenitores, creándonos como queremos y con nuestra elección dándonos forma como queremos. En el supuesto consecuencialista que decide según la ponderación de los bienes y los males esperables de nuestros actos, este principio corre el riesgo de aplicarse a todos los casos, puesto que uno puede siempre ver como mal menor una elección que obviamente se elige no por ser un mal, sino porque se estima en algún sentido como un bien, al menos por el agente a pesar de su maldad. San Anselmo definía el principio del mal menor como una elección de una conciencia perpleja ante una situación que no presenta ningún resplandor de bien. Evidentemente, la posibilidad de elegir un bien elimina la opción de aplicar el principio del mal menor. San Alfonso María de Ligorio
lo resume así: conciencia perpleja es aquella de quien ante dos preceptos establecidos cree pecar si elige una u otra cosa. Si puede suspender el obrar, está obligado a diferirlo mientras consulta a los competentes. Si no puede suspenderlo, está obligado a elegir el mal menor, evitando transgredir más bien el derecho natural que el humano o el positivo divino. Si no le es posible discernir cuál sea el mal menor, haga lo que haga, no peca, porque en este caso falta la libertad requerida para que haya pecado formal. Cooperación en acciones malas. Es necesario recordar ahora los principios generales sobre la cooperación en acciones moralmente malas. En primer lugar, partimos de la confirmación de que nunca es ilícito desde el punto de vista moral cooperar formalmente al mal. A este respecto, la doctrina permanente que afirma la existencia de actos intrínsecamente malos, incluso con independencia de las interacciones que se persigan, es reafirmada nuevamente en la encíclica Veritatis Splendor. El elemento fundamental para la moralidad de un acto es su objeto, y existen objetos de la acción que son intrínsecamente no ordenables al fin del hombre mismo y su plenitud. El mismo Concilio Vaticano II, en el marco del respeto debido a la persona humana, ofrece una amplia ejemplificación de tales actos. Todo lo que se opone a la vida, como los homicidios de cualquier género, los genocidios, el aborto, la eutanasia y el mismo suicidio voluntario, todo lo que viola la integridad de la persona humana, como las mutilaciones, las torturas corporales y mentales, incluso los intentos de coacción psicológica, todo lo que ofende a la dignidad humana, como las condiciones infrahumanas de vida, los encarcelamientos arbitrarios, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes, también las condiciones ignominiosas de trabajo en las que los obreros son tratados como meros instrumentos de lucro, no como personas libres y responsables. Todas estas cosas y otras semejantes son ciertamente oprobios que, al corromper la civilización humana, deshonran más a quienes los practican que a quienes padecen la injusticia y son totalmente contrarios al honor debido al Creador. En esta línea se sitúa el fallo del Tribunal Supremo Federal en el año 1952. Revocó la resolución absolutoria de la primera instancia judicial. Se juzgaba en aquella ocasión los actos que realizaron dos médicos durante el año 1941 que tomaron parte en la campaña gubernamental de eutanasia masiva para enfermos mentales. Durante el juicio, los abogados defensores demostraron de hecho que si los médicos habían colaborado a sabiendas en la elaboración de las listas de los pacientes que serían ejecutados, fue porque de esa manera consiguieron salvar a muchos de ellos. El fallo del Tribunal Supremo se expresaba de la manera siguiente: cuando están en juego vidas humanas, sostener la oportunidad de aplicar el principio del mal menor en atención a valores efectivos razonables, así como intentar hacer
depender la legitimidad jurídica de la acción del resultado global de la misma desde una perspectiva social, se opone a la cultura que mantiene la enseñanza moral cristiana acerca del ser humano y su índole personal. Estos médicos fueron condenados precisamente por obedecer escrupulosamente las leyes vigentes y las órdenes de sus superiores, en el conocimiento de que sus actos seguían prácticas inhumanas e incluso la muerte de las personas. En definitiva, el motivo principal de la condena fue no haber practicado la objeción de conciencia cuando ésta debía haber sido ejercida obligatoriamente. Esto es justamente lo que en la actualidad suele describirse como fundamentalismo ético. El fundamentalista ético es quien piensa que hay algo a lo que no está dispuesto, aunque esté en juego el más noble de los fines. Pero en verdad existen imperativos incondicionales de omisión, es decir, la omisión de una acción que es obligación absoluta. Ese hombre es capaz de todo. Es una buena tarjeta de presentación en los regímenes totalitarios y en las bandas mafiosas. Para las personas normales, en una advertencia de esta persona no te puedes fiar. Nos correspondía recordar los principios generales sobre la cooperación con acciones moralmente malas. Se entiende que esta cooperación se produce cuando la acción realizada o por su misma naturaleza o por la configuración que asume en un contexto concreto, se califica como colaboración directa en un acto contra la vida humana inocente o como una participación en la intención inmoral del agente principal. Cuando estas condiciones se han dado, nunca es lícito participar en los actos intrínsecamente deshonestos. Quinta parte, la defensa de la vida. Se puede afirmar aquí que incluso en la lógica utilitarista hobbesiana no es posible escabullirse de la defensa de la vida, que constituye de hecho el núcleo del pacto social. No olvidemos que si el ciudadano renuncia a defenderse por la vía de la fuerza y delega en el Estado su utilización, es precisamente con el fin de que éste garantice la supervivencia de todos sus miembros de la sociedad. Por eso, podemos decir también que es justamente en el punto donde se encuentra el núcleo de la relación entre ley civil y ley moral. Su destrucción conlleva irremediablemente la destrucción del Estado en derecho mismo. En otro orden de cosas, es evidente que la crisis de la moral católica está lamentablemente en relación con el extrinsecismo de marcada matriz protestante con el que se ha mostrado la moral frecuentemente en las últimas décadas, en el convencimiento de que los actos humanos son irrelevantes en orden a la salvación de la persona. Esta idea pone en tela de juicio la actualidad y validez misma de los mandamientos divinos, haciéndolos meras recomendaciones o consejos a tener en cuenta. Sin embargo, la ley de Dios establece un mínimo debajo del cual no es posible caminar por el camino de la verdad y al mismo tiempo